Gloria al Señor. Buenas noches, mis amados hermanos. Qué gusto me da poder saludarlos, poder estar aquí nuevamente reunidos junto a usted, ¿verdad? Allá usted en la comunidad de su hogar, Ebenecer en casa, y nosotros acá transmitiendo desde la oficina pastoral para todo el Ecuador y todo el mundo. Hoy usted me encuentra con una sonrisa bien amplia y de mucha alegría de saber que ya pronto vamos a poder reunirnos, ¿verdad? Como hermanos nuevamente en el templo. Vamos a buscar la presencia de Dios juntos, y eso de verdad me mantiene muy motivado, muy alegre, con plena confianza en el Señor, que el Señor nos va a guardar. Si nos guardó en todo este tiempo de pandemia, un tiempo muy difícil que pasamos como iglesia, nos va a continuar guardando, ¿verdad? Hasta la venida de nuestro Señor. Qué hermoso poder compartir con usted y con todos los que están ahí en casa. Así que vaya poniéndose cómodo, por favor, como les he solicitado por interno, con su Biblia en mano, con su papel, nota de apuntes, ¿verdad? También vamos a tener un tiempo para poder orar por las peticiones y las necesidades. Ya por interno me están tomando nota de las peticiones de oración, y queremos darle la bienvenida a todos de todo corazón. Queremos darle la bienvenida a todos, ¿verdad? Todos son bienvenidos, y vamos a orar para pedirle al Señor que en este tiempo de la presencia del Señor, ¿verdad?, esté allá en sus hogares, que la presencia de mi Señor esté con ustedes también allá. Y vuelvo y le repito, estoy muy emocionado, estoy muy alegre, ¿verdad?, de saber que los voy a volver a ver a todos, e incluso muchos más. Ha sido un tiempo de mucha bendición. No vamos a interrumpir las transmisiones, vamos a continuar incluso desde el templo, ¿verdad? Ya ahora los servicios van a ser presenciales, y también vamos a continuar con el servicio en línea que tenemos. Esto para nosotros es un tiempo de mucha bendición. Así que vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te doy gracias por la bendición de poder estar delante de tu presencia. Te pido, Señor, allá donde están mis hermanos, en sus hogares, te pido, Señor, que tú los bendigas, que tú, Señor amado, hagas resplandecer tu rostro sobre ellos y pongas mucha paz, Señor, que pongas paz, que pongas bendición, y que ellos también puedan, Señor, en esta buena noche, puedan también ellos estudiar junto con nosotros la palabra del Señor, la palabra de Dios. Entonces quisiera que Señor, tú toques su vida, y aquellas personas que están quizás pasando un tiempo difícil, un tiempo de enfermedad, que tú restaures totalmente, que tú restaures su cuerpo físico, que restaures su mente, que restaures su espíritu, Señor, y que hoy podamos, Padre amado, trascender, que podamos dar gracias juntos todos, Padre amado, de lo que tú has hecho, de lo que tú vas a hacer y lo que continuarás haciendo hasta la pronta venida de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, quiero compartir algo que tenía en mi corazón. Hemos venido haciendo un pequeño estudio inductivo del libro de Job. Hemos venido conversando un poquito acerca de los sucesos, de los acontecimientos, de lo relacionado con Job, ¿verdad? Estuvimos leyendo la semana pasada, en los días pasados, sobre el hombre lleno del Espíritu, ¿verdad? Y vimos a Job pues como un hombre que Dios hizo muchas cosas importantes, pero Dios quería hacer más. Vemos el efecto que trajo en la vida de Job, todo el proceso en el cual fue Job involucrado, ¿verdad? Todo este proceso que Job pasó, obviamente, tenía una causa, tenía una razón, ¿verdad? Dios quería hacer algo en Job. Dios quería demostrarle a Job, ¿verdad?, algunas cosas que quizás había que mejorar ahí en la vida de Job, pero vamos a ir poco a poco desarrollándolo, como lo dije al principio. Entonces, en este libro vemos nosotros cómo la figura central obviamente es Job, ¿verdad? Y esto más o menos nos quiere mostrar lo que somos.
como personas. Aquí lo muestra Job en el libro, en la Biblia lo muestra como un hombre, pues, ¿verdad?, que representa al mejor hombre de aquel entonces, el mejor de lo mejor que había en aquel entonces. Así como Eliú, ¿verdad?, también al final, en cambio, Eliú representa a lo mejor de Dios, ¿verdad? Entonces vemos cómo Dios está interesado en esta parte, ¿verdad?, en demostrarnos después, ¿verdad?, y verle la realidad, le da la realidad a Job que hay algo mucho mejor que incluso que lo que él hacía. Vemos también a Job como el hombre recto, el hombre mejor hombre de su tiempo, un buen esposo, un buen padre, muy preocupado, muy abnegado por el cuidado de sus hijos, incluso por las preocupaciones que tiene con sus hijos, ¿verdad? Vemos que la gracia divina en Job se reflejaba y vemos la bendición divina, porque obviamente, hermano, sin la bendición del Señor no podemos hacer nada. Y le dice Job, Satanás le dice al Señor, al Eterno, le dice: claro que Job está así porque tú lo tienes así. La bendición divina, tu trato divino lo tiene bien, lo tiene hermoso, lo tiene cercado, lo tiene con muchas bendiciones. Pero si tú quitaras eso, ¿verdad?, quizás Job renegaría. Entonces ahí está el tremendo proceso en el cual entró Job. Entonces fíjese usted, cuando comienza a morir aquello que Job, pues, ¿verdad?, considera que era lo bueno, que era lo hermoso, que era lo agradable en él, Job comienza a ver que comienza a brotar algo mucho mejor en su vida. Pero yo quiero, antes de entrar en materia, quiero leer algunos versículos que son importantes para que podamos nosotros entender un poco mejor, ¿verdad?, lo que hoy vamos a conversar acerca de la vida de Job específicamente. Hablamos acerca del mensaje de Eliú, ¿verdad?, de lo que ya Eliú le trae, ¿verdad? Pero hoy quiero hablar acerca de lo que significa esta palabra que Job dijo, ¿verdad? Me arrepiento en polvo y ceniza, porque parece ser que desde ese momento comienza y se activa nuevamente la gracia, ¿verdad?, en bendición de la vida de Job. Pero quiero que leamos primero algunos versículos. Vamos a leer en esta noche en 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 al 29. Vaya conmigo a la lectura, por favor. Y vamos a pedirle al Señor que nos dé luz acerca de esta situación, ¿verdad? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Dice la palabra del Señor: sino que Dios ha escogido a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Versículo 28. Y lo vil y lo despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. Escuche bien: para que nadie se jacte delante de Dios. Esta lectura es una lectura muy hermosa que la quiero poner ahí como base, ¿verdad? Porque meditando un poquito en esta situación, ¿verdad?, del hombre espiritual y lo que nos conlleva a ser espiritual, y decía yo en estos días que muchas veces equivocamos el concepto de lo que significa el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y dijimos que el Espíritu de Dios está en acción desde la creación misma de la eternidad. Y dijimos que el Espíritu Santo está acompañando a las personas, a los siervos, a las siervas de Dios desde el inicio, ¿verdad? Y dijimos que había habido una confusión de alguna organización o de algún movimiento que obviamente piensa o tenía la idea que la acción del Espíritu Santo dentro del pueblo, ¿verdad?, comienza a partir del Pentecostés. Estamos ya pronto ya a tener 50 días
después de la Pascua, ¿verdad? Entonces en muchos lugares se cree, ¿verdad?, que el Espíritu Santo recién en ese momento llega a accionar en la vida del hombre, lo cual vemos que no es así. Por ejemplo, mire usted, vamos a ir a Ezequiel, capítulo 1, versículo 28. Ezequiel, capítulo 1, versículo 28. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Versículo 28. Como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso, así era el aspecto del resplandor alrededor. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Cuando lo vi, dice aquí Ezequiel, caí rostro en tierra y una voz que me hablaba. Aquí está Ezequiel hablando de una de las experiencias más tremendas que tuvo él, igual que Job. Ezequiel también tuvo una experiencia personal con Dios. Todos los hombres de Dios, todo hombre, toda mujer que ama a Dios y que Dios lo ama a él, por supuesto, tiene que tener un encuentro personal con Dios. La vida espiritual no se trata por herencia. La vida espiritual se trata de manera personal, Dios y el hombre o la mujer a la cual Él quiere tratar. En este caso, Dios llama a Ezequiel, pero Dios le da un trato especial a él. Le da un tratamiento porque quiere Dios que él lo conozca. Lo mismo que pasó con Job. Job vivía de la bendición de Dios. Ya vamos a leer un momento, vamos hacia la vida de Job en un momento. Pero aquí Dios quiere tratar con la vida de Ezequiel. Pero aquí sucede algo especial. Dios se le revela a Ezequiel, pero había algo que en él tenía que, algo había que hacer, un trabajo de Dios en él. Y mire lo que dice acá, versículo número 2, 1 y 2, del capítulo 2 de Ezequiel. Ezequiel capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice así. Ahí ya lo llamamos, ya le dice ahí la palabra, la Biblia dice el llamamiento de Ezequiel. Me gusta ese subtítulo. Por eso lo puse para que usted pueda analizarlo conmigo. En el versículo 1 dice, y me dijo, hijo de hombre, ponte en pie para que yo te hable. Mire qué tremendo. Y el Espíritu, escuche bien, el Espíritu entró en mí. Mire la importancia del Espíritu de Dios en el llamamiento de un hombre o de una mujer que Dios tiene su propósito, que Dios tiene algo que hacer en su vida. Mire que el papel preponderante, yo diría el requisito sine qua non de un hombre o de una mujer que ha sido llamado por Dios, no es que tenga una sapiencia, no es que tenga una elocuencia, no es que tenga, hermano, como le dicen los gringos, un background, no es que tenga un vasto nombramiento, ni inclusive que tenga, hermano, algo económico en el que él sustentar. Lo más importante en la vida espiritual de un hombre y de una mujer de Dios es que el Espíritu de Dios venga a ser morada en él y que sea el Espíritu de Dios el que haga el tratamiento en la vida de ese hombre o esa mujer que ha sido llamada por Dios. Pero fíjese usted, dice aquí Ezequiel, vamos al trato, vamos a ver qué le pasó a Ezequiel, versículo 2. Y el Espíritu entró en mí mientras él me hablaba. Por eso es importante escuchar la voz del Señor. Y me puso en pie y oí al que me hablaba. Mire qué tremendo versículo. Lo mismo que pasó con Job. Porque Job dice, yo de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Aquí también pasa lo mismo. Dice aquí en Ezequiel que él lo había escuchado, pero no sabía lo que le hablaba. Ahora recién, fíjese usted, él oye lo que le están hablando. O sea, ahora él entiende lo que le están hablando. O sea que esto me está diciendo que sin Espíritu Santo
Puede ser que tengas algo muy hermoso. Puede ser que sea muy vistoso. Puede ser que sea muy elocuente. Puede ser incluso que sea muy importante, como lo era Job. Pero sin el Espíritu Santo de Dios actuando en la vida del hombre y haciendo una reforma y trayendo una renovación, como lo hablábamos en días anteriores, haciendo una renovación en la vida del hombre, en el caso de Job, no somos nada, ni somos nadie. Solo podríamos ser un címbalo que retiñe, algo que hace bulla, algo que quizás es florido, como lo fue quizás la higuera, que cuando el Señor Jesús lo ve a la higuera, ve que está frondosa, pero cuando se va acercando a ella, ve que no tenía frutos. De repente puede ser así, porque la Biblia dice que el fruto del Espíritu, mire qué hermoso, o sea que hay un fruto que trae el Espíritu Santo de Dios en la vida del hombre que ha sido totalmente restaurada por Dios. Y ahí el resto podemos ver buenas obras, podemos ver buenas personas. Como yo le decía ayer a alguien, Job era un hombre bueno. Era un buen hombre, pero Dios quiere hacer de nosotros un hombre bueno. Entonces, con esta pequeña base, yo quisiera volver a leer y entrar en el tema, entrar en la materia de lo que queremos hablar en esta noche, entrar en el discipulado. Vamos a la Biblia, al libro de Job, capítulo 1, al versículo 6 y al 8, para poner la base, ahora sí, para poder conversar sobre lo que vamos a hablar. La palabra que dijo Job, nos habíamos quedado en que Job está siendo tratado por Dios, Job está siendo altamente calificado por Dios, pero había una necesidad, ¿verdad? La necesidad había de que esa luz no sea una luz propia, sino es que ahora venga ya no una luz que refleja de afuera, sino que ahora de adentro hacia afuera en la vida de Job. Vaya a la Biblia conmigo. Job capítulo 1, versículo del 1 al 6. Dice la palabra del Señor. Hubo un día cuando los hijos vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Y el Señor le dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás le respondió al Señor y le dijo: de recorrer la tierra y andar por ella. Versículo 8. Y el Señor le dijo a Satanás, y aquí me llama mucho la atención, porque no es Satanás el que llama la atención de Job, porque muchas veces nosotros todos le echamos la culpa al diablo, que el Señor lo reprenda. Aquí es el Señor el que le toma la atención al enemigo para que ponga sus ojos sobre un hombre aquí en la tierra, en este caso el caso de Job. Y le dice el Señor le dijo a Satanás: ¿te has fijado? Mire, le dice que se fije. ¿Te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Qué hermoso concepto que Dios tenga de un hombre así. Hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire qué tremendo. Yo creo que si Job viviera en estos tiempos, fuera uno de los más grandes apóstoles que existiera, o uno de los más grandes pastores, más elocuentes, pastores mediáticos que existiera en este momento. Está perfecto, un hombre pero cabal por todos lados donde usted lo veía a Job. Uno se preguntaría, entonces, ¿por qué razón hubo necesidad de meter a Job en tan tremenda prueba? ¿Qué había? ¿Por qué Dios el Eterno permite? ¿Por qué Dios el Eterno pone Él mismo a circunstancia de quitar el cerco un poco para permitir ver lo que hay dentro de Job y permitir que Job entre en un proceso no solamente ya de ser un buen hombre, de ser un hombre bueno, sino de ser un buen hombre,
Qué tremendo. Entonces, aquí Dios está planificando algo. Aquí Dios está en su sapiencia y en su bondad y en su misericordia. Dios quiere hacer un trato con Job porque Dios quiere algo mejor para Job. Cuando el Señor permite algunas cosas en nuestra vida es porque nos va a dar algo mucho mejor. Es porque va a sacar el odre viejo, va a sacar el vino viejo que hay en nosotros y va a permitir mejores cosas en nuestra vida. Entonces, Dios está en este momento haciendo, hermano, un plan. Yo le hubiera puesto este mensaje, el plan perfecto de Dios. Pero quiero ir a otro punto, por eso es que me encantó, pero ahí lo vamos a tener, hermano, entre comillas, para otro día poder enseñar. Porque aquí Dios está haciendo un plan, Dios está formando una estrategia. Hermano, la estrategia no era destruir a Job, la estrategia era promover a Job. La estrategia era llevarlo a otro nivel mucho mejor que el que tenía, ¿verdad? Y el nivel que tenía era bueno, pero era un nivel terrenal, era un nivel terreno, era un nivel quizás que necesitaba un poco más de ayuda para poder avanzar y no ser ya un hombre solamente terrenal, no solamente ser un hombre, hermano, que haga las cosas bien y que sea bueno, sino que sea un hombre lleno del Espíritu, que sea un hombre espiritual, así como le pasó a Ezequiel, para poder poner una base fuerte en este sentido, ¿verdad? En el contexto bíblico. Lo mismo pasó con el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, por ejemplo, la Biblia nos habla y nos denota que era un hombre, dice, dedicado desde su niñez y toda su vida al servicio de Dios, entre comillas, ¿verdad? Y hacía las cosas que a él le parecían bien, ¿verdad? Y todo lo que hacía lo hacía en nombre de Dios. Pero de repente había la necesidad de tirarlo del caballo. Había la necesidad de que pase rumbo a Damasco para que tenga ese encuentro personal con Dios y que ese Dios tan grande al que él había conocido ya no sea solamente algo de letra, sino que vaya a hacer algo más, que esté metido entre sus huesos. Mire qué tremendo. Ahora, ¿dónde comienza aquí el asunto? ¿Dónde comienza la situación? Hemos visto que aquí se está hablando de que Job es un hombre cuasi perfecto. Es un hombre intachable, dice esta versión de las Américas. Es un hombre, hermano, que no había otro como él sobre la tierra. Ojo con eso. Y yo me preguntaba mientras leía la palabra del Señor, esta hermosa palabra, ¿verdad? En esta noche, yo decía, Señor, o sea que si Job estaba así, que era el mejor de todos, ¿cómo habrá estado el resto en ese entonces? Es tremendo. Porque uno se pone a pensar, Job era el más calificado, Job era el que tenía mejores notas, Job era el mejor comportamiento en conducta, Job era el mejor comportamiento, el mejor aprovechamiento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si al mejor le pasó esto, imagínense cómo habría sido que le hubieran puesto a pruebas a aquel que sea, no el peor, sino el intermedio, o el que esté un poquito menos que Job. Hubiera sido tremendo. Pero vamos un poquito más. Miren lo que sucedió. Miren lo que pasa después de este proceso. Ya usted lo conoce muy bien. Job perdió a sus hijos, va perdiendo sus propiedades, va perdiendo su elocuencia, va perdiendo incluso hasta su salud. Y luego lo encontramos a Job totalmente sin nada, perdió hasta parte de su familia. Y por último, hasta su propia esposa, ¿verdad? Sus propios amigos. Y comienza una aparente prueba difícil que pasó este hombre, ¿verdad? Pero mire lo que sucede luego. Mire a dónde nos está llevando el libro, a dónde nos está llevando esta hermosa palabra de Dios, a dónde nos llevó. Job capítulo 42, y aquí nos vamos a sentar un poquito. Job capítulo 42, en el versículo número 5 y 6. Ahora sí, sabemos la base, sabemos quién era Job, sabemos lo que significaba para Dios Job. Era prácticamente el orgullo de Dios, si puedo decirlo así de esa forma. Pero aquí sucede algo. Aquí sucede algo en la vida de Job. Versículos número 5 y 6 del capítulo 42 de Job.
Vaya conmigo a subir. Dice la palabra de Dios así: he sabido de ti. Está hablando, le está hablando a Dios. Ya pasó el tiempo tremendo. Ya le hablaron los amigos, le habló su esposa, le habló incluso, hermano amado, Eliú, que dijimos que era el hombre de Dios, que significaba aquel hombre que está de parte de Dios, ¿verdad? Aquel hombre que viene de parte de Dios a hablar, aquel hombre que está ahí, ¿verdad? Como enviado de Dios. Pero ya pasó todo esto. Ahora viene otra cosa. Ahora ya Job entendió muchas cosas que antes no entendía. Dios se le revela a Job y deja ver en Job cosas que ya él las conoce en este momento, que antes eran quizás desconocidas. Y mire lo que dice aquí: he sabido de ti solo de oídas, dice la versión de las Américas. Me encanta esta versión. He sabido de ti solo de oídas. Porque, hermano, con todo el respeto, hay mucha gente que conoce a Dios solamente de oídas. Hay mucha gente que conoce a Dios solamente, hermano, como un concepto. Hay muchas personas que no creen, hermano, que ni siquiera los ángeles no creen en cosas, hermano, espirituales. Piensan que todo es algo metódico y algo pragmático y algo simplemente teórico. Y creen que nos basta con ser solamente buenos. Fíjense usted lo que dice aquí: he sabido de ti solo de oídas, pero ahora, mire qué tremendo, ahora mis ojos te ven. Ahora, ¿qué conlleva esto? Aquí viene lo importante. ¿Por qué es necesario esto? ¿Por qué fue necesario meter a Job en este proceso? No es tan sencillo, créame, hermano. Los que hemos pasado diversos procesos en la vida espiritual y en la vida de creyentes, sabemos, obviamente cuando ya hemos pasado la prueba nos damos cuenta: con razón tuve que pasar esto. Ahora me doy cuenta por qué Dios permitió tantas cosas. Quizás si Dios no las hubiera permitido, yo no estuviera aquí. Por ejemplo, vemos en la vida de José. Cuando vemos que José, el último de sus hermanos, vemos que le ocurren tantas situaciones en la vida de José. Sus hermanos le pelean, sus hermanos lo envidian, sus hermanos le quieren hacer daño, sus hermanos casi hasta lo matan, lo declaran muerto, lo desaparecen, hermano. Después de todo lo que pasó en la vida de José, quizás en ese momento José no lo entendía. Quizás en ese momento nadie entendía el proceso de José. Quizás hubiéramos dicho: Dios es un Dios injusto que permitió que José, el hijo menor de una casa, pase por sendo proceso. Y quizás dijéramos nosotros: pero qué tipo de hermanos tuvo José, qué malos que eran ellos. Y no son malos, eran simplemente utensilios que Dios estaba, ¿verdad?, usando para llevar a José al lugar donde Dios quería tenerlo. Fíjese usted, si vemos nosotros a Hadasha, a Esther como es conocida, ¿verdad? Si nosotros vemos a Esther y nos preguntamos por qué Esther tuvo que pasar todo ese proceso tan tremendo. Fue tremendo, no fue fácil. Tuvo que aprender muchas cosas que ella no lo sabía. Tuvo que meterse en ciertos delineamientos y en ciertas situaciones para ser honrada y estar delante del rey. Pero hasta ahí nosotros no comprendemos pues el propósito de Esther, porque parece un cuento, hermano, traído de allá del oriente y muy hermoso y muy bonito. Bueno, está bien, pero cuando vemos que el pueblo judío iba a pasar un problema, y cuando vemos que su tío, le dice a su sobrina: quizás para eso Dios te hizo subir allá delante del rey y te puso como reina en este lugar. Entonces ahora entendemos por qué fue necesario el proceso de Hadasha o de Esther como es conocida.
¿verdad? En la palabra de Dios. Entonces ahí sí ahora vemos el proceso. Cuando vemos nosotros la vida de Job, y Job dice ahora en el versículo 6 del versículo 42 lo siguiente. Y dice Job, por eso ahora me retracto. Mire qué tremendo. Por eso ahora me retracto y me arrepiento. Qué hermoso. No dice la Biblia cuántos años tenía Job aquí de vida. Pero lo que sí nos dice que ya era un hombre mayor, que tenía sus hijos y que tenía sus bienes y que estaba bien acomodado. Era un hombre muy acomodado. Pero fíjese usted, ¿de qué se está arrepintiendo aquí Job? ¿De qué se está arrepintiendo aquí Job? ¿Por qué Job se arrepiente? ¿De qué? ¿Qué lo lleva al arrepentimiento? ¿De qué tiene que arrepentirse si él era un hombre bueno? ¿Cuál era la necesidad del arrepentimiento de Job? Que ahora él lo entiende, antes no lo entendía. Porque quizás usted no entiende, cuando entra el proceso, quizás usted no entiende. Pero parte del trato de Job aquí era de ubicar a Job para que él logre algo que Dios quería en la vida de Job, que era que Job se arrepienta de algo que había en su vida. Y ya le voy a decir más adelante de qué. Pero aquí dice que Job, entonces Dios, hermano, Dios lo consigue todo. Dios tiene sus planes para todo. Entonces cuando vienen los hermanos a José después temerosos, sabiendo que José era el gobernador y que José tenía la última palabra y que José podía mandarlos incluso a matar a ellos, José les dice, tranquilos, tranquilos, tranquilos hermanos, no les voy a hacer daño, no se preocupen, porque lo que ustedes planificaron para mí, para mal, y para hacerme daño, Dios lo usó para mi bien. Qué hermosas palabras, hermano. Para mí ese es un rema, hermano. Para mí ese es el rema más impresionante que hay en mi vida. Que a veces Dios toma las cosas que aparentemente la gente te hace para mal, pero ellos no se están dando cuenta que mientras más mal te hagan, Dios está planificando algo mejor para ti. Ellos ni saben lo que está. Ellos dicen, voy a hablar mal, voy a hacerle esta trampa, voy a hacerle esta celada, voy a hacerle esto, hermano, para que se caiga, y quizás te caes. Pero Dios utiliza esa caída para honrar su nombre y para levantarte y para ponerte en lugares donde ellos nunca pensaron que tú ibas a estar. Por eso dice la Biblia al inicio que pusimos, que Dios toma a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no sirve, a los que otros han menospreciado. Dios los coge, los levanta y los pone en lugares de honra para poder avergonzar a los más sabios o a los que por lo menos se creen sabios. Entonces Dios hace algo con nuestra vida. Los procesos de Dios. Por eso usted tiene que estar quieto en el proceso. No se trate de salir. No sea como el pescado que cae en la red y quiere salirse del pescado y lucha hasta que termina muriendo. Fíjese usted que el pescado no muere fuera del agua, el pescado muere dentro de la propia red. Porque la desesperación le causa pavor y el pescado muere de inanición dentro del agua. Porque se quiere salir. La desesperación del animalito es de salir del pez, es de salir de la red, pero al no poder termina muriendo de inanición. Ya cuando sale del pescado, ya sale totalmente muerto. En algunos casos hay unos que siguen viviendo, pero normalmente muere de inanición. Y hay muchos que así quieren salirse del proceso.
y no aguantan y no quieren aguantar, no quieren soportar porque dicen, no, esto es muy difícil. Tranquilo, tengo una palabra para ti en esta noche. Quédate tranquilo en el proceso porque Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control en tu proceso. El Señor te ha llevado al desierto no para matarte, sino para amarte, para hablar a tu corazón. Dios quiere hacer algo muy importante en tu vida. Y si has entrado en un proceso, es porque Dios tiene algo muy hermoso para ti y para tu familia y para tus hijos. Pero fíjese usted, entonces aquí Dios tiene un propósito. Y el propósito de Dios aquí, en la vida de Job, es de lograr de que Job se arrepienta. Ahora ya se arrepintió. Dice, yo me arrepiento en polvo y ceniza, dice esta versión hermosa. Y cuando hablamos nosotros de polvo, hablamos de la naturaleza humana, hablamos de la naturaleza creacional, hablamos de lo terrenal, hablamos del círculo en el que nos movemos, hablamos de nuestros ancestros, hablamos de todo lo bueno quizás que podemos tener aquí en la tierra, lo terrenal, lo que se ve, lo físico, el elogio, los aplausos, los likes. De eso hablamos, de lo terrenal, del polvo. Y las cenizas. Las cenizas, obviamente, usted lo sabe, la ceniza ya es un carbón o una madera o algo que entró en un proceso. En un proceso donde hubo combustión. En un proceso donde se metió a llama a algo. Se metió a prueba. Usted puede poner un tizón de carbón y puede querer hacer una parrillada ahí, pone el carbón, hermano, y eso comienza a arder durante varias horas. Pero luego que eso ardió, que sirvió para algo, que se encendió y que se apagó, se le quedan solamente cenizas. Entonces ahí estamos hablando de obras muertas nuestras, quizás terrenales, quizás carnales, que han afectado nuestra vida y que es necesario que nos arrepintamos. Que nos arrepintamos del polvo, de cosas quizás terrenales que hay ahí en medio nuestro. Hay gente que quiere mezclar, así como la estatua de Nabucodonosor. Quiere mezclar el hierro con el acero y quiere mezclar lo santo con lo sagrado. Quiere mezclar, hermano, la música cristiana con la música mundana. Quiere mezclar los mensajes con revelación y con mensajitos ahí de doble sentido, hermano. Es la mezcla del polvo y de la ceniza, las mezclas terrenales. Por eso es necesario, y dice el apóstol Pablo en el libro de los Corintios, que es necesario que nuestra obra sea puesta a prueba mediante el fuego, y que el fuego la declarará. Y dice la Biblia que si somos hechos de materiales preciosos como oro, plata, dice que será más purificado y será limpio, y quedaremos hermosos como unas joyas, como unas perlas para Dios, para poder ser usados en la obra. Pero si tenemos puro heno, hoja y hojarasca, clipot le llaman en hebreo, que significa la hojarasca, que significa la cáscara, la hoja que cae del árbol que ya no sirve. Si es una hojarasca, si es un clipot, va a ser encendida en la llama y va a quemar y va a tener hasta pérdida. Eso es lo que está pasando aquí con la vida de Job. ¡Qué tremendo! Cosas que hay que quemar en nuestra vida y eran necesarios quemarlas en la vida de Job. Ahora mire usted, versículo número 7, sigamos, porque yo quiero ver de qué tenía que arrepentirse Job. Si acabamos de leer en el capítulo 1 que Job era un hombre bueno. Hay personas que me dicen, pastor, si yo no le hago daño a nadie, yo no tengo por qué ir a la iglesia, yo soy una buena persona. Decimos aquí en el argot ecuatoriano, no bebo, ni tomo, ni fumo, ni digo malas palabras. O sea, soy bueno. Soy un Job. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda me salió esa! Soy un Job. Soy un hombre bueno. Pero no se había arrepentido. Algo había en la vida de Job. Había polvo y había cenizas.
Y había necesidad de que alguien saque ese polvo y esa ceniza para volver a encender el fuego en la vida de Job. ¡Qué tremendo! Gloria a su nombre. Estoy feliz. Pero vamos a ver por qué. ¿De qué se tiene que arrepentir Job? Pero por Dios, si era un hombre bueno. Versículo número 7. Y sucedió que después que el Señor habló estas palabras a Job, mire lo que sucede después. El Señor le dijo a Elifaz, temanita, se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado de mí lo que es recto. Y mire lo que dice ahí. Impresionante. Como mi siervo Job. Qué hermosa palabra, hermano. Dios quería ver cómo hablaba Job. A pesar de las circunstancias. Por eso es importante, hermano amado, hermano amigo que me escucha por estas redes sociales hermosas. Y en este tiempo hermoso. Por eso es necesario que usted tome conciencia de su forma de hablar. Al creyente se lo conoce, no como viste incluso. Porque hay muchos que se pensaban, por lo menos hace tiempo, cuando yo vengo de la iglesia de cristianos, allá hace unos 35 años atrás. Al cristiano se lo conocía por cómo se vestía. A otros cómo se cortaban el cabello. A ciertas damas se las reconocía por la forma de vestir, su vestimenta peculiar que utilizaban y por sus atuendos que no se... Bueno, un sinnúmero de cosas que no quiero llamarlo ahorita la atención en eso. Pero se decía que esas eran creyentes, o esas personas, o ese tipo de personas eran creyentes, y no es así. Al creyente, al hombre de fe, se lo debe de conocer por la forma en la que habla, por la forma en que dirige sus palabras. Por eso es muy importante saber, porque cada palabra que nosotros decimos aquí en la tierra es tomada en cuenta en los cielos. Y en este tiempo de prueba, si yo pudiera hacer aquí, hermano, un dibujito, y pudiera hacer yo, hermano, unos muñequitos, como se pensaba en la antigüedad, que los dioses estaban allá arriba y estaban viendo el movimiento de las personas en la tierra y los movían como dados ahí, como peones. Si yo pudiera hacer ese ejemplo hoy, pareciera ser que Dios, el Eterno, está pendiente, viendo el movimiento en la tierra, viendo cómo Satanás azota a Job bajo permisibilidad de Dios, y está viendo cómo actúa Job, cómo habla Job. Le está midiendo cada palabra, cada detalle. Está escuchando, está pendiente. Pero también está pendiente de los demás, de tus enemigos, de los que te están haciendo daño. También está pendiente de ellos, y ellos también van a ser juzgados más adelante. Pero fíjese usted cómo fue, por ejemplo, como Naamán. Dios estaba pendiente, le hizo daño al pueblo judío, pero luego se tuvo que colgar en su propia horca que había preparado para otros. Porque la trampa que te ponen para ti va a ser usada para ellos mismos. El daño que te quieren hacer a ti va a ir en reversa para ellos mismos. Lo malo que hablaron en contra de ti, luego se volverá en contra de ellos mismos. Así que no te preocupes, porque el proceso es parte de Dios. Entonces Dios está observando a Job. Pero no está observando cómo se viste Job, porque obviamente no tenía ni para qué vestirse con tantas llagas que tenía en el cuerpo. Ya no tenía nada. Todo lo había perdido. Solo le quedaba una mujer fatua y unos amigos, hermanos de esos que se llaman ser amigos, que los que en los momentos difíciles vienen a perjudicar. Pero bendito sea Dios que apareció en Eliú y que aconsejó a Job, y Job escuchó el consejo de Dios, el consejo del hombre de Dios.
Y entonces Dios está pendiente de Job. Pero está pendiente no de lo que Job viste, ni de lo como Dios anda. Está pendiente de lo que Dios habla. Y dice aquí Dios algo tremendo. Yo he escuchado a Job, cómo mi siervo Job se ha expresado. Cómo mi siervo Job ha hablado. Por eso hoy en día, y quizás esta prédica, quizás esta enseñanza sea como anillo al dedo para lo que estamos viviendo nosotros el día de hoy. Quizás en este tiempo de pandemia, en este tiempo de prueba, quizás lo que Dios quiere ver de nosotros es cómo nos manifestamos en nuestra forma de hablar. Cómo manifestamos nuestra fe en lo que creemos, pues. Cómo manifestamos, hermano, la forma de acción que nos va a ir bien, que aunque todo esté de cabeza, nosotros tenemos a un Dios poderoso que nos guarda y que nos protege y que nos tiene en su mano derecha. Eso es Dios. Y Dios está pendiente aquí de Job y Dios dice, qué tremendo. Qué cosa más grande. Que a pesar de todo lo que le ha pasado a mi siervo ha hablado cosas rectas. Qué hermoso. Qué hermoso lo que Dios quiere sacar de Job. Lo que quizás Dios quiere sacar de usted en esta noche, ahí que está usted viendo, mi hermano, sentado ahí junto a su familia. Quizás lo que Dios quiere sacar de usted es algo hermoso que está guardado ahí. Ya no quiere escuchar las palabras fatuas. Ya no quiere escuchar las palabras falta de fe. Ya lo que Dios quiere escuchar es que usted tiene plena confianza en Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que el justo por fe vivirá. El justo por fe vivirá. Y dice la palabra del Señor, hermano. Fíjese usted, ¿qué fue lo que dijo Job entonces? ¿Qué fue lo correcto que Job hizo? Porque aquí hay algo correcto que ya vamos a verlo. ¿Qué fue lo que Job habló? Entonces, si aquí, perdone que me mueva un poquito para allá, si aquí dice que Job habló algo recto, y mire lo que dice, habló algo recto de Dios, porque dice Dios, Él habló algo recto de mí. ¿Qué fue lo recto que habló Job? ¿Dónde está lo recto, pastor, aquí? Volvámonos un poquito para atrás. ¿Dónde está lo recto? ¿Cuál es la rectitud? Dice Job. Mire las palabras rectas. Hay una palabra que Job hizo y Job habló aquí, que movió el corazón de Dios nuevamente a hacer misericordia con la vida de Sion. Hay una sola palabra, escúcheme bien lo que le voy a decir. Hay una sola palabra que hoy puede mover a Dios a favor suyo. Hay una sola palabra que puede mover a Dios a favor suyo. No importa lo que te esté pasando. No importa lo que te están haciendo. No importa dónde te sacaron. No importa de dónde te echaron. No importa lo que te quitaron. No importa lo que te enfermaste. No importa, hermano amado, lo que ya no tienes. Solo hay una palabra que Dios puede utilizar en esta noche y escuchar, y que quizás Dios está atento para escucharte. Que esa palabra puede mover ángeles, puede mover tronos, puede mover potestades, puede mover querubines a tu favor en esta misma noche. Y esa palabra es la siguiente: me arrepiento. Por eso dice la Biblia que a un corazón contrito y humillado Dios no puede despreciar. Hay una sola palabra que Dios está esperando de ti y de mí en esta noche. Que tú puedas decir: Señor, yo me arrepiento. Ahora veo que esto que me está sucediendo no es causa de Satanás, no es causa de los hermanos, no es causa de la iglesia, no es causa del hermanito, no es causa ni del pastor, ni del apóstol, ni de quien te está cubriendo. Esto es causa
de que Dios quiere que haya un arrepentimiento en mi vida. Y en el momento que yo me arrepiento, entonces viene un mover espiritual a mi favor, viene un mover espiritual a favor mío y a favor de mi familia y a favor de todo lo que gira a mi alrededor. Solamente una palabra Dios escuchó y que movió el corazón de Dios. A tal punto que Dios mismo lo expresa en el versículo número 7 del capítulo número 42 del libro de Job. Y Dios dice aquí lo siguiente: se ha encendido mi ira contra ti, le dice a Elifaz. Se ha encendido mi ira contra ti, porque vio cómo él habló acerca de Dios. Y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Por eso, en las cenizas, en las cosas, en las obras que quizás son obras que no están correctas, y pido, Señor, que tengas misericordia de mi vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? El Señor Jesucristo también lo explicó de la misma manera. El Señor Jesucristo lo explicó de la siguiente manera. Mire lo que dice aquí. Juan, Evangelio según Juan, versículo número 12, capítulo número 12, versículo número 24, dice lo siguiente: en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Aquí está la respuesta. Nuevo Testamento, palabras del Señor Jesucristo. Si el grano de trigo no cae y muere, no puede llevar fruto. No es lo superfluo, no es el oropel, no es lo que muestras, no es lo que la gente cree que eres tú, es lo que llevas dentro. Es el cambio que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Es el cambio, la transformación espiritual. Hay algo que nos diferencia de ser creyente a ser simplemente haber sido motivado, haber sido cambiado a través de una transformación motivacional. ¿Y qué es eso, pastor? Que lo uno es un cambio extremo, externo. Un cambio motivacional es un cambio externo, extremo. Usted puede dejar de beber sin necesidad de ir a la iglesia, es correcto. Usted puede dejar de ser mentiroso y dejar de mentir sin necesidad de ir a la iglesia, y es correcto. Usted puede, hermano, dejar de hacer cosas malas por decisión propia y autodecisión propia, y es correcto que lo puede hacer, como en el caso de Job, era correcto por decisión propia, por principios, por valores, como dicen algunos. Pero otra cosa es que el Espíritu Santo de Dios entre en tu vida y que comience a hacer un trabajo de adentro hacia afuera en tu vida. Que tú ya no seas mentiroso, no porque te propusiste no mentir, sino porque el temor de Dios está en tu vida y sabes que eso le ofende a Dios. Que tú puedas hacer cosas como, por ejemplo, dejar de beber, dejar de fumar, no porque tú hiciste una motivación propia, sino porque tienes la convicción que el Espíritu Santo está limpiando tu vida, así como lo dice la Biblia, que cuando el espíritu inmundo estaba en el cuerpo, salió del cuerpo, el Espíritu Santo viene y ordena tu casa. Es otra cosa. Por eso es que tenemos que dejar permitirnos nosotros que el Espíritu de Dios haga un trato en nuestra vida, luego que nosotros nos hemos arrepentido, en polvo y ceniza. Y fíjese usted, para ir terminando, vaya conmigo a la Biblia. En el libro de los Salmos, David, el rey David, entendió algo aquí muy hermoso.
Y dice lo siguiente: aunque pase por el valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno. Pero yo me sorprendo, porque esto es terrible. Pasar por el valle de la sombra de muerte es tremendo. Hermano, no crea que aquí lo está diciendo David, qué bueno que me vayan a meter al valle de sombra de muerte. No crea eso. Aquí hay algo más importante que el valle. Aquí lo más importante es la compañía, con quién vas. Por eso no es tan importante lo que tú haces, es más importante con quién lo haces. En este caso, con la compañía del Señor. Por eso es que Moisés expresaba algo muy importante. Y Moisés decía: Señor, yo voy donde tú me estás mandando, pero solo te pido algo, que vayas tú conmigo. Si tú vas conmigo, yo voy. Qué hermoso. Esa dependencia de ese Dios poderoso es la que hace la diferencia. Hasta que solamente seamos buenas personas, en vez de ser personas buenas. Qué tremendo. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pero ¿por qué no temía? Porque tú estarás conmigo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia de un ungido y de un hombre capaz. La diferencia entre un ungido y un hombre capaz es que el hombre capaz puede hacer muchas cosas para Dios, pero el hombre ungido permite que Dios haga muchas cosas a través de él. Esa es la diferencia. La diferencia no era que aquí David era un guerrero y él era capaz de pasar el sombra de muerte solo. Eso no. La diferencia aquí es que Dios estaba con David y eso le infundía aliento. Por eso dice aquí: tu vara y tu callado. No dice mi espada y mi escudo, mi onda, sino que aquí dice: tu vara y tu callado me infunden aliento. Hermoso. Y termina diciendo, versículos 5 y 6: y tú preparas mesa. Mire qué hermoso. Vuelvo y le repito, no es cómo pelee ni con quién usted pelee, no es su estrategia, no es su plan. Hoy se está hablando mucho, y lo voy a predicar el día domingo para que esté usted preparándose ya. Estamos hablando de los protocolos terrenales que hay que hacer. Esos son protocolos terrenales. Vamos a los protocolos espirituales, a lo que Dios quiere que hagamos en las iglesias hoy. ¿Qué es más importante, obedecer a Dios o obedecer los protocolos humanos? Creo yo que es más importante obedecer a Dios. Porque miren lo que dice aquí: tú preparas mesa delante de mí y en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, dice el salmista, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Obviamente esta es la transición, como lo enseñaba anteriormente, de oveja a hijo. Hay gente que quiere que siempre sus liderados sean ovejas, pero los que somos padres espirituales queremos que las ovejas lleguen a ser hijos de una casa, que tengan identidad, y este era un hombre con identidad. Hablaba de la casa del Padre. Hablaba no solamente ya de lo terrenal, sino que ya hablaba de algo espiritual, de una identidad espiritual de la cual él tenía. Y mire qué tremendo. Pero pastor, pero ¿por qué dice esto David? ¿Cuál es el resultado de esto? Porque esto ya es el resultado. ¿Cuál es a consecuencia de qué pasó David esto? ¿A consecuencia de qué? Está en el mismo Salmo 51. Vamos a ver. Vaya conmigo, con esto cierro. ¿Por qué razón David puede hablar de esa forma, de esa naturaleza, mi pastor? Salmo 51, versículos 10 y 12. Otro hombre que pasó por proceso. Aquí en este caso, el proceso fue fuerte. Vamos a hablar de él la próxima semana.
cuando hablemos acerca de la unción de los reyes. Pero mire usted, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva. ¿Qué dice que tiene que renovar? Un espíritu recto delante de mí. Está hablando del espíritu del hombre. No está hablando del Espíritu Santo, está hablando del espíritu del hombre, que hay que ponerlo recto, y quien lo puede poner recto al espíritu del hombre se llama Espíritu Santo de Dios. Para eso está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, uniéndose al espíritu del hombre, lo activa para las cosas espirituales, lo levanta, lo despierta, lo capacita, lo habilita. Pon un espíritu recto delante de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí. Ahí está. Mire, no quites de mí tu Santo Espíritu. Está hablando del Espíritu de Él y el Espíritu Santo dentro de Él. Qué hermoso. Dice la palabra de Dios: restituye el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Qué hermosa la palabra de Dios. Qué hermoso escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Qué es el arrepentimiento, pastor? En polvo y ceniza. En conclusión, es morir a lo terrenal, morir a las obras de la carne, quemarlas bajo el fuego del Espíritu Santo, y comenzar una vida de dependencia de Dios. No de lo que usted es, no de lo que usted cree que es, sino de enteramente depender de Dios, como un siervo de Dios, a cabalidad, que confía solamente en Dios. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde, y los espero en la próxima enseñanza de nuestra iglesia. Que Dios me los bendiga.